Hola, hola, perfecto. Bien, retomamos el sprint final de la jornada con la prevención audiovisual. Lo va a presentar Ángel Luis Mena, profesor de la escuela, licenciado en Humanidades, periodista también, y que lleva mucho tiempo trabajando precisamente en todo el tema de salud mental, con asociaciones y en otros ámbitos. Muy importante, por ejemplo, en el tema del suicidio, todo el tema con trabajo con los periodistas, cómo comentar lo del suicidio en medios de comunicación. Ángel, adelante. Gracias, José Luis. Buenas tardes. Y como comentaba José Luis, trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública desde hace 15 años, vinculado casi siempre a temas relacionados con salud mental y desde hace 5 o 6 también con prevención del suicidio. Trabajo en la escuela y también trabajo con la asociación Papageno, de las que nos ha hablado Sergio. Antes ha aparecido su presidente Daniel López Vega y varios de los ponentes estamos en Papageno. En el trabajo con medios de comunicación, precisamente, lo ha comentado Daniel, hay en Papageno dos periodistas excelentes, que son Sonsoles y Guillermo, que hacen una labor ingente y maravillosa en el tratamiento preventivo de la información de los medios de comunicación. Y aunque hoy no voy a hablar precisamente de medios de comunicación, sí me gustaría empezar por ahí, porque justo ayer, dando una entrevista a un periodista, le comentaba cómo se puede informar de forma preventiva y positiva en los medios de comunicación, y después de darle todas las claves me dijo, vale, muy bien, pero yo ahora la información que tengo que sacar, que más o menos es esta, ¿qué hago? ¿Cómo puedo prevenir? ¿No sería mejor no hablar de todo esto? ¿No sería mejor no asustar a la población? ¿No sería mejor no hablar de epidemia? Digo, claro, no, de epidemia no, ya lo ha comentado Miguel esta mañana, no hay una epidemia. Tenemos un incremento en las cifras, que son datos que hay que trabajar, y sí hay que hablar. Evidentemente el periodista está pensando en el efecto Werther, ¿no? El de la imagen de la izquierda, que es el de réplica, el que está estudiado, que según cómo se informe sobre suicidio, los medios de comunicación pueden ser un factor que provoque que haya una réplica o copycat. También sabemos, hay evidencia, la imagen de la derecha, que es Papageno, el nombre de nuestra asociación, el personaje de la flauta mágica de Mozart, de la ópera de Mozart, que gracias al acompañamiento y a la ayuda termina por descartando, no cometiendo el acto de suicidio y cayendo en el amor, que es con lo que empezamos esta jornada, y es hacia donde queremos tender. El periodista me decía, ya, pero es que los datos son los que son. Digo, no, los datos nos van a servir para hablar de la magnitud del problema, de la magnitud del problema de salud pública que nos estamos enfrentando, y que además vemos que es un problema creciente, donde estamos viendo durante toda la jornada que se puede prevenir, tenemos las herramientas, tenemos conocimiento, tenemos evidencia, no toda, hay que seguir investigando. Lo que hay que hacer es ponerla en marcha, porque estamos empezando. Y también, como comentaba Sergio y lo han comentado varios ponentes, estamos mejor que hace unos años. Por tanto, hay que hablar de suicidio, pero hay que hablar bien, hay que hablar de una forma preventiva, hay que hablar de la manera que la evidencia nos dice que podemos evitar los suicidios. Para eso, por si no es el tema, pero yo aprovecho, si hay periodistas viéndonos ahora mismo, recordar que hay unas claves muy sencillas, muy claras, muy directas. Están recientemente publicadas desde hace un par de años por el Ministerio, están basadas en la evidencia internacional, en las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de cómo se informa sobre suicidio, ¿no? Dice, hay que hacerlo con responsabilidad, hay que evitar el amarillismo, el sensacionalismo, hay que evitar la espectacularización de la información, hay que cuidar mucho el lenguaje. Las palabras importan muchísimo, lo estáis diciendo en emergencias, ¿no? Hay que dejar de hablar de amenaza, hay que dar otros términos, ¿no? Cómo nombramos las cosas son muy importantes, ¿no? No se puede hablar del éxito de un suicidio o de un suicidio fallido, ¿no? Hay que adaptar normalizando la terminología que utilizamos, ¿no? Y eso los periodistas se lo estamos transmitiendo, ¿no? Cuantos menos detalles demos del método, del lugar, etcétera, eso es morbo, eso no ayuda, y eso sabemos que sí
puede provocar esa réplica. Lo que sí hay que hacer es aportar datos, hablar de la magnitud del problema y además testimonios. Se ha hablado en primera persona, luego hablaré de la importancia de que sean las propias personas con experiencia vivida en ideación, en intentos de suicidio, en actuación en emergencias, que sea la voz en primera persona la que mejor puede ayudar a prevenir. Luego lo veremos. También no simplificar una realidad compleja. Esto no es una sola causa que causa este efecto. Esto tiene muchos componentes. Lo hemos visto durante toda la sesión. Desterrar siempre todos los mitos, todas las leyendas en torno al suicidio, que es lo que pasa con los temas tabú. Alrededor de lo que no se habla, lo que se crea son mitos y leyendas, ¿no? Como decimos en comunicación, no comunicar no es posible. Y lo que tú no digas lo dirán otros por ti. Entonces, si los que tenemos la evidencia no comunicamos la evidencia sobre suicidio, alguien se va a inventar una historia al respecto, ¿no? O va a distorsionar la realidad, que es lo que pasa en estas situaciones de silencio de siglos. También ahora veremos que no es tan sencillo un cambio social de un año para otro o de un trienio para otro, ¿no? Estamos embarcados, nos hemos embarcado, yo creo que todos con mucha ilusión, en un proyecto a muy largo plazo, generacional, vital. No podemos querer tener resultados inmediatos, pero sabiendo que hay que ir poco a poco, pero que es una realidad compleja a largo plazo. Mitos, creencias, cuidado con las redes sociales. De esto tenemos más conocimiento, más evidencia de que también, al igual que con los medios de comunicación, tienen un factor preventivo. Empieza a haber evidencia, pero ahora mismo también tiene un factor muy negativo, del mal uso de las redes sociales, ¿no? Luego, informar con un enfoque positivo sobre suicidio, positivo preventivo, y sobre todo ofrecer información de ayuda, que en el momento en el que se da una información, quien pueda estar pensando, ideando, encuentre en esa información la escalera, el corcho que decía Miguel, al que poder aferrarse para continuar con su vida, aunque solo sea para retrasar, como nos comentaban los compañeros de emergencias, y eso los medios de comunicación pueden hacerlo. Yo quería hablar sobre todo del lenguaje audiovisual y también quería transmitir la idea de que no solo los medios de comunicación son los responsables, que a veces pasa en el tema de suicidio, pasa con salud mental, pasa con muchas otras problemáticas sociales en los que matamos al mensajero. Y parece que sea el medio de comunicación quien tiene la culpa de cómo piensa la sociedad, cuando lo normal, lo habitual es que el periodista es una persona más de la sociedad que comparte sus mismas creencias y las transmite a través de su trabajo. O sea, el cambio de la forma de comunicar y de hablar sobre suicidio no solo corresponde a los medios de comunicación, ¿no? Nos corresponde a todos. Todos tenemos nuestra parte. Y desde muchos puntos de vista, desde muchas posiciones, de muchos lugares, podemos informar, podemos hablar, podemos divulgar sobre suicidio. Podemos comunicar, ¿no? Quien dice, la diferencia entre informar y comunicar es que informar pues transmites eso, la información. Cuando comunicamos, transmitimos información, pero a la vez movemos a la acción. Comunicación, que también podemos decir. Pues eso es lo que tenemos que intentar cuando hablamos de suicidio en el ámbito en el que hagamos. Mover a la acción, aunque solo sea la acción de la sensibilización y de la reflexión personal. Por ejemplo, de la guía está el Ministerio, ¿no? de buenas prácticas, pues hay informar con ese enfoque positivo, ¿no? Incluir historias de superación y prevención de conducta suicida, poner el acento en el mensaje esperanzador. Bueno, eso lo hacemos, eso lo hemos visto en la mesa de asociaciones y de primera persona, y lo estamos viendo, ¿no? a lo largo de la jornada, que eso ya lo hacemos desde nuestro ámbito de trabajo. Ejemplos muy claros, por ejemplo, que conocéis, pues son, por ejemplo, no hay que pensar solo en medios de comunicación. También hay que pensar en la industria del entretenimiento y, por ejemplo, en documentales, ¿no? Los documentales, ahora además con las plataformas en streaming están tan de moda y hay tanta visualización, pues están saliendo dentro de esta salida del silencio, está habiendo cada vez más productos de documentales cortos o bien largometrajes como estos tres casos, ¿no? Supervivientes, La parada maldita, o uno que no conocía, que he visto que se ha estrenado hace poco,
del que, si os parece, vamos a ver el tráiler, que es el primer vídeo que tenemos preparado. Y podemos ver cómo a través de la imagen se nos pueden dar tantas y tantas claves sobre prevención de suicidio que... A ver si lo podemos ver. Solamente de un problema interno. El suicidio a veces se presenta como salida a una situación de conflicto. No es una relación causa-efecto, sino es una interacción de factores múltiples. No es cierto que todas las personas que consuman el suicidio tenían un trastorno mental. Y me dicen que es lo que me parece en sus programas de prevención de conductas suicidas, que siempre les pregunto lo mismo. ¿Puedes decir de qué presupuesto le has dotado? Los poderes públicos no hablan del suicidio porque avergüenza, porque lo entienden como un fracaso. Hasta que los medios de comunicación no traten este tema, los políticos no van a hacer nada, porque los políticos ya sabemos que si se hace ruido es cuando se ponen manos a la obra. Por eso hay que informar con mucha delicadeza y hay que huir de los romanticismos. Tendrá que haber por parte de las instituciones competentes las herramientas o empezar a mover las cosas para visibilizarlo, para normalizarlo. Y que hay que hacer entender a la gente que el suicidio no es una cosa marginal, que pasa constantemente y que cuanto antes seamos maduros y nos enfrentemos al problema y hablemos de ello, antes se podrá solucionar. Bien, pues 10, una realidad silenciada. Conrado Escudero, a quien no conozco, espero que no le importe que hayamos puesto el tráiler, pero fijaos, en menos de 2 minutos, no sé si es minuto y medio, cuánta cantidad de información se da, y una imagen vale más que 1000 palabras, y un testimonio de una persona con experiencia y con conocimiento de lo que está hablando vale más que 1.000.000 de palabras a veces que podemos dar los teóricamente expertos, ¿no? Entonces, bueno, el largometraje es el largometraje documental, los documentales son una gran forma de comunicación y de prevención. Eso sí, son costosos y es difícil hacer un documental, ¿no? De hecho, hay varios proyectos en marcha buscando financiación de tipo documental porque no es fácil movilizar los recursos que tienen, ¿no? Yo quería comentar, es difícil, pero bueno, hay otras opciones. No hay que irse también a la mayor de ir a por el Oscar o el Goya al mejor documental, ¿no? Hay que hablar bien de suicidio y sería muy interesante si lo podemos hacer en audiovisual, como estoy diciendo, con formatos que acercan y llevan el mensaje de una forma mucho más efectiva a quien queremos sensibilizar. En este caso estamos pensando en toda la sociedad. En algo, un gran objetivo. Por eso comentaba José Luis Bimbela al principio, como dicen las escuelas de negocios, el win-win. Yo voy a hablar de win-win ahora. Voy a hablar especialmente de marketing social, de herramientas de comunicación y de sensibilización que sí se han usado internacionalmente, por ejemplo, a la hora de hablar de sensibilización social sobre enfermedad mental, de normalización de los trastornos mentales, recuperación, inclusión social de las personas con problemas de salud mental, pues el marketing social, por ejemplo, es una gran herramienta que en formato audiovisual podemos explotar muchísimo. ¿Por qué es una gran herramienta? El marketing, lo que hace el marketing social es básicamente copiarse flagrantemente del marketing comercial, empresarial. Utiliza las fórmulas que sabemos que funcionan, solo con un objetivo diferente, ¿no? Básicamente el objetivo del marketing comercial es impulsar el impulso de compra, un impulso prácticamente inmediato para un acto instantáneo de consumo y de compra, ¿no? Como sabemos, esto en los últimos años, décadas casi, ¿no? Se ha ido refinando, ha mejorado mucho y ahora el marketing relacional, el marketing experiencial de las marcas ya no te venden solo el producto, de lo que quieren es fidelizar. Casi que es lo que nosotros vamos a intentar, ¿no? El marketing social lo que te dice es, tú tienes que hacer un cambio en tu vida, puede ser de forma de pensar, puede ser de forma de actuar, pero con ese cambio en tu vida cambias tú a mejor, pero también mejoras a la sociedad que te rodea. Por eso ganamos todos, por eso es el win-win. Tú cambias y cambia también la sociedad.
tiene algunos preceptos, de los que voy a comentar algunos aplicados a los vídeos, que espero que sean útiles también a la hora de pensar en campañas, a la hora de pensar en sensibilización social, a la hora de pensar de cómo comunicamos sobre prevención de suicidio, ¿no? Y hay como unas normas del marketing, precisamente una es piensa a largo plazo, del marketing social. Aquí no es que se compre el producto un día y a la semana siguiente se olvide. Esto estamos buscando un cambio social además, estamos buscando algo mucho más grande, generacional, vital. En el fondo queremos transformar la sociedad. Esto lo estamos intentando aplicar en la aceptación e inclusión de los problemas de salud mental, por ejemplo, ¿no? Y del trastorno mental grave, sobre todo, ¿no? La lucha contra el estigma. No queremos actividades a corto plazo, queremos algo sostenido dentro de la sociedad. Sin embargo, nos dice el marketing social, no puedes ir a la mayor. Estamos en una situación, especialmente en casos como el nuestro de prevención del suicidio, lo ha dicho antes en la barandilla. Hace 5 años nadie vino a nuestra rueda de prensa, porque este no era un tema. Y hace 3, 4 años los periodistas no venían porque no interesaba o no se hablaba, ¿no? Ahora hay que aprovechar que sí estamos en una ola informativa, se puede decir. Sin embargo, no podemos pasar de 0 a 100 en marketing social. No podemos convencer a todo el mundo, no podemos sensibilizar de golpe. Hay que ir por pequeños pasos, ¿no? Y esta es una de las máximas que nos dicen. Es como en el lenguaje futbolístico lo que dice el Cholo Simeone, de partido a partido. Esa es la filosofía. Otras de las características de las que voy a hablar y quiero que se vean en los vídeos es: hay que hablar con el público, hay que hablar con tu público objetivo, a quien quieres convencer de algo, tienes que hablar con él, incluso tienes que co-crear tus productos comunicativos con ellos. Si no, puede que prediques en el desierto porque no estás atendiendo a sus expectativas, a sus necesidades, a sus ideas, a sus pensamientos, ¿no? Para eso no vale el café para todos, no vale matar moscas a cañonazos. Hay que segmentar al público, hay que diferentes mensajes, diferentes acciones para diferentes públicos también. Y otra de las máximas es tienes que ir a donde va el público. Si el público está en las redes sociales, hay que ir a las redes sociales. Si el público está en el café de su pueblo, hay que ir al café de su pueblo, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, nosotros pues hemos de ir a la montaña. Hay otras máximas de marketing social, siento porque estoy simplificando mucho. Es imprescindible evaluar, es imprescindible conocer a los competidores, conocer las falsas creencias, los mitos. Hay que hacer técnicas de posicionamiento de producto también frente a los competidores. Bueno, pero yo me centro en estas, ¿no? Y un ejemplo muy claro de los pequeños pasos, por ejemplo, fue esta campaña que se desarrolló en la Comunidad Valenciana pre-pandemia. No conozco si se ha evaluado y cuál ha sido y si ha tenido continuidad, ¿no? Pero hizo un inicio de campaña muy interesante con un vídeo y con un arte gráfico que precisamente hablaba de ese pequeño paso, que es casi un mantra, es un axioma que estamos repitiendo durante toda la jornada. Se empieza por hablar, hay que empezar por hablar, eso es lo primero, ¿no? Y eso es lo que hizo en este que es el segundo vídeo que vamos a ver. Pequeña cantidad de comida que anima a la conversación. De consumo juvenil, puede ayudar a romper el silencio entre amigos sobre uno de los grandes problemas que afecta a toda la población, incluso a los más jóvenes. En la Comunitat Valenciana, una persona se suicida cada día y son muchas las que lo intentan. Hablar puede cambiarlo todo. Rompamos el silencio. Hablemos del suicidio. Consulta el Plan de Prevención del Suicidio en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut. Generalitat Valenciana, tots a una veu. Bueno, de forma que luego quien quiere saber más tiene la web, tiene otros recursos, pero el producto estrella es un vídeo de 1 minuto audiovisual. Lo que se pide es simplemente algo tan sencillo como empecemos a hablar, ¿no? Empecemos la conversación, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Además, yo creo que de una manera esta campaña fue muy simpática, ¿no? Con eslóganes muy impactantes y con cierto sentido del humor, ¿no? Por ejemplo, en la bolsa de patatas fritas, de pipas, dice: con calcio, fósforo y tiempo para escuchar. Es lo que nos da las pipas, ¿no? Una idea brillante. Bueno, dentro de estos pasos cortos, decíamos, hay que conocer al público al que nos dirigimos,
y a poder ser co-crear las herramientas, los formatos de comunicación que queremos divulgar. Para conocerlo, para que se impliquen también. Esto, si hay evidencia, algunas campañas internacionales, sobre todo dirigido a adolescentes y a jóvenes, que sí hacen procesos de co-creación y de participación y son mucho más efectivas que si son creadas simplemente por una agencia de publicidad sin participación del destinatario interesado, ¿no? No tengo específicamente un vídeo, ha sido genial que en la barandilla sí han hecho comentario y han puesto un vídeo además donde lo ha dicho de forma muy clara Junivel, creo que era, y de forma muy acertada, porque de esto hay evidencia. Los mensajes que nos transmiten nuestros iguales tienen mucha más credibilidad que los que nos transmiten las autoridades u otro que diferente a nosotros que el diferente, ¿no? Entonces, para hablar a los jóvenes, lo suyo tiene que ser un joven, ¿no? Quien tiene la credibilidad. Y bueno, aquí es clave, he hablado de jóvenes, es clave lo de segmentar públicos. No se puede matar moscas a cañonazos, hay que segmentar. Y hay como dos tipos de público. Por un lado está quienes sabemos que ayudan a prevenir contra el suicidio, y por otro están también las personas en riesgo, ¿no? Son como dos públicos, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos, ¿no? de esos públicos. Un ejemplo muy bueno, no sé si conocéis esta iniciativa, Almería Tierra sin Estigma, que además la ha organizado gente muy querida y me encanta darles publicidad. Fue una iniciativa que se inició contra el estigma de la salud mental, donde se ponían de acuerdo y juntaban fuerzas tanto profesionales de salud como profesionales de servicios sociales, FAISEM, que es una fundación de integración social de personas con problemas de salud mental de Andalucía, como a la vez con Diputación, con Ayuntamiento, con asociaciones, y todos juntos creaban campañas y creaban actividades conjuntas, ¿no? Y justamente este año, para celebrar el Día Internacional de Prevención del Suicidio, crearon un vídeo, que es el tercer vídeo de la serie, donde vamos a ver muchas de las características de lo que habría que hacer para prevenir de forma efectiva, como puede ser el hablar en primera persona, por ejemplo, ¿no? Yo era una persona súper activa, yo no paraba nunca. Cuando caí con esta enfermedad fue caer en un cajón desastre total. Problemas económicos, problemas familiares, problemas de pareja, con dolores físicos. Pero si hay algo común a las tres etapas es una cuestión que es la desesperanza. Me sentía muy mal, muy deprimida, estaba muy mal. A veces es difícil tirar para adelante, pero lo importante es pedir ayuda. La muerte en general es un tabú. Hablar del suicidio previene el suicidio. Se puede trabajar, se puede superar y uno sale de eso. Se puede hablar de suicidio, se puede hablar de una forma abierta. Que no se calle, que no se esconda. Y la vida está para vivirla con alegría. A un profesional, un amigo, alguien de la familia. Háblalo con el teléfono de la esperanza. Por supuesto, háblalo con cualquiera del sistema sanitario. Planes de futuro, tranquilo, todo va a pasar, se va a solucionar. Esos mensajes son los que tenemos. Ahora me encuentro totalmente optimista, positivo, que hay luz, que se puede salir, que se sale. Estuve en la escuela de adultos, me saqué la secundaria y eso da una satisfacción enorme, ¿no? Rehacer un proyecto de vida siempre es posible. Cualquier persona de pie de calle puede ayudar a otra persona que esté pasando mal y que verbalice ideas de muerte. Hablar del suicidio salva vidas. Hablemos del suicidio. ¿Lo hablamos? Vamos a hablarlo. Un vídeo local de trabajo en red a nivel local de diferentes instituciones que cumple además los preceptos de cómo habría que comunicar, ¿no? ofreciendo recursos, dando esperanza, hablando en positivo, con una historia de superación en primera persona
Y sobre todo lo más importante es la implicación tanto de las autoridades como del movimiento asociativo dentro de Almería. Yo creo que es un gran ejemplo de cosas que se pueden hacer de forma modesta, pero que pueden ser muy efectivas. Sobre todo, el mensaje es el mismo que el de la bolsa de pipas. Hablemos, ¿no? Porque estamos empezando. No hay que ir a mensajes complejos, hay que ir a lo básico, ¿no? Y bueno, dentro de esa segmentación, lo que comentaba, algo fundamental es dirigir de nuevas tecnologías y también precisamente de supervivientes y posvención. Hace 3 años, creo que fue hace 3 años, hace 2 años, en 2019, la OMS hizo su lema del Día Mundial de Salud Mental, lo centró precisamente en prevención de suicidio. E hizo unos vídeos que iban justo a esto, justo a públicos específicos. Y es el cuarto de los vídeos que vamos a ver que he juntado y veréis cómo enfoca en cada caso, pues habla precisamente de las necesidades de cada grupo al que se dirige. La gente va al médico por muchas razones, pero en ocasiones el verdadero motivo es mucho más grave que el manifestado. Lamentablemente, los prejuicios sobre la salud mental y el suicidio pueden disuadir de pedir ayuda. Muchas personas ponen buena cara aunque se sientan muy desanimadas. El personal sanitario se encuentra en una posición única para detectar las señales de que alguien tiene problemas de salud mental o pensamientos suicidas. Puede hacer preguntas directas, pero con tacto, y dedicar tiempo a escuchar, mostrar empatía y ofrecer apoyo. Unas pocas palabras pueden hacer la diferencia. En una emergencia puede que la situación real de una persona no siempre salte a la vista. Quienes responden a emergencias son con frecuencia los primeros en intervenir en una crisis de salud mental o un intento de suicidio. Su función es crucial en lo que ocurre posteriormente. Deberán ayudar a una persona que necesita apoyo, empatía y comprensión. Estas situaciones deben siempre considerarse graves. Debe alentarse a la persona en dificultades a hablar. Deben establecer puentes con la atención de seguimiento. Las personas que trabajan en emergencias deben también cuidarse porque en ocasiones son ellas las que necesitan ayuda. Unas pocas palabras pueden influir mucho. La adolescencia puede ser muy intensa y estar repleta de oportunidades y libertades recién descubiertas, pero también puede estar marcada por las preocupaciones, por los exámenes, los primeros amores y la presión de los compañeros o de las modas. Para algunos adolescentes, la carga puede llegar a ser tan pesada que ponen fin a sus vidas. El suicidio nunca es la respuesta, siempre hay esperanza. Si usted es director de instituto, establezca un plan para ayudar a los estudiantes y a los profesores a cuidar de su salud mental. Capacite al personal para que aprenda a detectar las señales de problemas y a mantener conversaciones delicadas y compasivas. Fomente un entorno escolar seguro en el que los alumnos y los profesores sepan que pueden pedir ayuda y hablar con alguien si lo necesitan. Unas pocas palabras pueden hacer la diferencia. Trabajar puede ser bueno para la salud mental, pero las crecientes presiones en el ámbito laboral pueden ser estresantes. Un entorno de trabajo difícil o factores que generan estrés de forma continua pueden agravar la salud mental de los empleados. En algunos casos, estos pueden llegar a quitarse la vida. Sin embargo, el suicidio nunca es la respuesta. Siempre hay esperanza. Los empleadores y directivos tienen una importante función que desempeñar para proteger la salud mental de su personal. Pueden generar una cultura que facilite que los empleados hablen sin miedo sobre su salud mental o pidan ayuda.
Los empleadores pueden ayudar a su personal a sentirse apoyados con respecto a su salud mental, lo cual es bueno para ambas partes. Unas pocas palabras pueden hacer la diferencia. Bueno, aquí ya el mensaje es un poco más complejo, que se da porque ya va a un público específico al que hay que darle mensajes adaptados, ¿no? Respecto a cosas que se han hablado esta mañana, por ejemplo, el de personal de emergencias es muy importante, le dedica solo 5 segundos, pero al final dice, pero también hay que cuidar al personal de emergencias, ¿no? O sea, da mensajes en muy poquitos segundos, da muchos mensajes clave. Y muy importante también el del lugar de trabajo, que esto también hablando de salud mental y problemas de salud mental, es un lugar, es un sitio clave para trabajar, ¿no? La prevención y la promoción de la salud mental, y por desgracia no se hace demasiado, pero también en el ámbito del suicidio. Bueno, finalmente, ya por terminar, el último vídeo, los últimos 5 minutos, es para un proyecto que yo creo que ya aglutina prácticamente todas las bondades o aspectos positivos a la hora de comunicar, y además hacerlo de forma audiovisual, que es el de Fundación ANAED, que tiene un proyecto que se llama Saber que se puede, que llevan unas semanas o meses presentando por toda España. Está financiado por Janssen, que también financia junto con Lundbeck este encuentro, y son vídeos de una gran calidad, duran duran unos 10-12 minutos cada uno, pero vamos a ver solo lo que se llama teaser, que es como el mini tráiler de cada vídeo. Y me parece muy interesantes porque van dirigidos a grupos de riesgo, ¿no? A grupos poblacionales a los que tal vez viéndose de alguna forma reflejado, como cuando te habla un igual en un producto audiovisual, ¿no? Antes se pasa una diapositiva que es esta, ¿no? Cuando dice el marketing social, hay que ir donde está tu público. Bueno, nuestro público ahora mismo, especialmente pensando en perfiles jóvenes, está en sus teléfonos móviles y está en las redes sociales. Aquí faltaría TikTok y alguna más. Por eso el producto audiovisual, hay una investigación, hay un artículo que explica que en una investigación con gente joven decían que ellos querían, para recibir información, querían algún tipo de archivo que fuera viralizable, preferentemente un vídeo que ellos puedan mandar a través de sus dispositivos. Y para eso los vídeos son perfectos, como pueden ser estos de ANAED. Son 5, el orden no es este exactamente, empieza por mayores. Atención, lo ha comentado antes Miguel Guerrero, el incremento en población mayor de 80 años. Este es un público fundamental, ¿no?, para dirigirnos. Luego mujeres víctimas de violencia de género, también personas con VIH, personas con cáncer, y finalmente termina la muestra con adolescentes, que es un público también clave del que ya nos han puesto el vídeo la barandilla. Así que si podemos ver el quinto vídeo. Cuando llega a la jubilación, lo que tienes que hacer es pisar a fondo y levantar la moral y mirar de que la mente esté siempre entretenida y pensativa en cosas buenas que tú puedas hacer y no caer nunca en la depresión. Pues si tienes miedo, no tiras la vida para adelante, lo digo yo. Porque hay veces hay cosas que te dan miedo y si las analizas dices, hombre, pues no. O si es un miedo real al que tienes que enfrentarte. Hombre, normalmente la depresión siempre tiene que ayudarte a alguien. Que sí, que se puede. Saber 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 que se puede. Me miró a la cara y me dijo, tienes SIDA y tienes como unos 6 meses de vida. Para mí es un bicho de mierda que te destroza la vida. Es como
¿Para qué voy a seguir si realmente estamos como contando los días? Yo creo que siempre hay segundas oportunidades porque de las primeras oportunidades te faltó algún aprendizaje. Claro. Entonces viene la segunda oportunidad para que lo puedas utilizar. Saber que se puede. 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 Me da pánico, pánico, pánico. Sentir que me deprimo. No. Durante unos años estuve encerrada entre 4 paredes que era mi hogar. Es muy duro hablar del maltrato machista, es muy duro, pero es una realidad. Sacúdete los miedos y vuelve a comenzar. Sacúdete los miedos, que el tiempo se nos va. Sacúdete los miedos y vuelve a comenzar. Sacúdete los miedos. Ya son héroes por el hecho de enfrentarse a esa situación tan dura. Aquel momento en el que te dan el diagnóstico es como una película, o sea, parece que no sea para ti. Cuando te dicen que tu hijo tiene cáncer, algo en tu mundo no funciona bien porque el cáncer y los niños, en principio, uno cree que los niños no tienen cáncer, ¿no? Mi entorno estaba padeciendo mucho y yo no quería que mi gente padeciera. Yo quería acabar ya en ese momento. Y ahí es donde empecé a entrar en la depresión. Hay que seguir, no hay que tirar nunca la toalla. Por mucho que parezca que el mundo se va a acabar, no, hay que seguir adelante. Venga, vamos para adelante. Que si tú quieres, yo voy. Es como si fuéramos superhéroes todos. Saber que se puede. 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 Bueno, pues con este proyecto Anaet, si ponéis Anaet, saber que se puede. En comunicación se dice que hay que repetir los mensajes clave para que se interioricen. Creo que el saber que se puede, junto al no estás solo, no estás sola, que hemos ido repitiendo, ojalá se queden en todos los que nos estáis escuchando y además lo divulguéis y lo difundáis. Y creo que es ya perfecto para el siguiente ponente, el doctor Luis Gutiérrez, que presidente va a hablar de depresión y suicidio, que este proyecto de Anaet está basado en eso, en depresión y suicidio. Yo simplemente terminar con, bueno, tenemos esta situación, vamos a comunicar bien, ¿no? Vamos a comunicar para pasar a la acción y a la prevención. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Para mí es un auténtico placer estar con todos vosotros. Tengo la garganta un poco cogida porque llevo una semana alucinante de eventos y cosas, pero en fin, hoy es el evento importante, ¿no? Que es el poder terminar con esta jornada. No estás solo, no estás sola.
sobre la prevención del suicidio. Darle las gracias a todas las personas de la Escuela Andaluza de Salud Pública, muy especialmente al profesor Bimbela por haberme tenido en cuenta para hacer quizás la última intervención, la conferencia final. Y bueno, dar las gracias por supuesto a los que están aquí presentes y sobre todo todos los que nos están siguiendo por internet. No sé si se pone la presentación. Bueno, yo me cuesta un poco porque, claro, vamos a hablar de depresión y suicidio. Yo soy una persona que me gusta mucho la motivación, que me gusta mucho el humor. Durante mucho tiempo me he dedicado a hacer monólogos de humor. Pasa que hablar de depresión y suicidio y humor, dice, a ver cómo lo caso, ¿no? Siempre me gusta empezar diciendo que me llamo Luis Gutiérrez Rojas y no pronuncio la R. Menos mal que mis padres no me pusieron Curro o Ramón, porque ya hubiera sido la bomba. O sea, yo he pillado una pista de pádel y me dicen nombre y digo, Luis, por ahora va bien la cosa. Dice apellido, Gutiérrez Rojas. Dice, me lo repite, dice Gutiérrez Rojas. Dice, me lo deletrea y digo, no, pero me puedo acordar de tu familia. Total, que lo he pasado francamente mal. Y creo que es importante la línea que decíamos del Papageno, que nos riamos un poco de nosotros mismos. Estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de mucha gente que seguro que nos está escuchando, que lo ha podido padecer en sus carnes. Yo lo he padecido sobre todo con mis pacientes. He tenido, por desgracia, muchos pacientes que se han suicidado y también he tenido que atender a lo que llamamos los supervivientes del suicidio, ¿no? Las familias que se sienten súper culpables después de un suicidio consumado porque consideran que podían haber hecho más o que ellos tienen responsabilidad. Y muchas veces pues dejan a personas, y también a los psiquiatras, a los psicólogos, al personal sanitario que atiende a los pacientes. No siempre ese sentimiento de culpa de decir, bueno, hice todo lo que pude, estuve a la altura, le hubiera dicho, si no lo hubiera dicho, lo hubiera llamado, hubiera insistido, le hubiera cambiado el tratamiento. Pienso que bueno, pues son cuando ya el suicidio no tiene vuelta atrás, pero tiene que servir, a mí al menos me sirve, para plantearme si hago las cosas bien, ¿no? Y si puedo hacer las cosas mejor, ¿no? Y de todo suicidio y de toda depresión, de todo cuadro psiquiátrico uno aprende mucho. Quiero decir una cosa, lo diré luego al final. Para mí es un auténtico honor tratar personas con enfermedad mental, fundamentalmente porque son personas, que las comparo con el resto de la humanidad, son personas bastante más humanas, porque han sufrido mucho. O sea, el que sufre mucho no suele juzgar mucho a otros, porque entiende el sufrimiento, porque lo ha vivido en sus carnes. Y a mí eso me lo enseñan todos los días mis pacientes, ¿no? Pacientes que te demuestran, y he escrito un libro sobre este tema, que la belleza de vivir muchas veces está más en las cosas malas que en las buenas. Eso era un poco paradójico, pero es así. Una vida perfecta, una vida sin dolor, una vida repleta de alegría y de placer, es una vida insoportable. Tengo que pensarlo un poco. Yo que soy del Atlético de Madrid, los del Atlético de Madrid suelen decir, sufriendo existo. Hay muchos pacientes me dicen, yo lo he pasado muy mal en la vida. Digo, ya, pero yo he perdido 2 Copas de Europa en el último minuto. No sabes lo que es. Y creo que cuando uno le cuestan las cosas, cuando uno se esfuerza las cosas, y lo normal en la vida es fracasar. Creo que esto es otro mensaje que se oye poco en nuestra sociedad del éxito y de... pensaba en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Siempre sale alguien con la medalla de oro y dice, esto te demuestra que cuando tú te esfuerzas y cuando tú luchas y cuando tú pones de tu parte, el que la sigue la consigue y al final consigue la medalla de oro. Y digo, bueno, y los otros 100 tíos, esos que pasa, que no se esfuerzan, que no se entrenan, que no van... Uno triunfa, el resto fracasan casi todos. La vida es más fracaso que éxito. Y el fracaso nos hace también más humildes. Bueno, estoy adelantándome que esto quería hablar al final. Bien, vamos a hablar un poco, sé que habéis tenido una vorágine de datos, según me han comentado, y las cosas que he estado viendo esta mañana, con lo cual no quiero repetirme. Algunas ideas las repetiré, pero no quiero decir 500.000 cosas. Voy a hablar un poco más de nuestro ámbito andaluz. Hemos publicado un artículo de revisión en la Facultad de Medicina sobre la prevalencia de la depresión en el mundo, y fijaros que las cifras cambian mucho, de un 2 a un 21%. Seguramente los países del 2% a lo mejor no miden bien, son países muchos del sudeste asiático. El sudeste asiático son las tasas con menos prevalencia de depresión, seguramente, repito, porque no acaban de mirar bien o porque la depresión se puede confundir con otro tipo de patología. Los países ricos, cuanto mayor Producto Interior Bruto, cuanto mejor te va, cuanta más pasta tienes, peor estás de la cabeza. Esto es un mensaje importante. Lo dice la gente que colabora con ONG, ¿no? Te vas a África, vas a países del tercer mundo y te das cuenta que las personas que sufren mucho y tienen menos esperanza de vida, sin embargo, tienen más capacidad de afrontamiento del dolor. Quizá porque lo han vivido. Nuestra sociedad del éxito, nuestra sociedad del bienestar, nos lleva muchas veces a la frustración. Y creo que el suicidio puede ser una manifestación de esa mentalidad. Bien, en Andalucía, algunos datos de Andalucía, pues la prevalencia a punto, o sea, cuántas personas sufren un cuadro depresivo, pues en torno a un 6%. La depresión es melancólica, la depresión es endógena, una tasa más baja de un 3%, pero influye mucho la edad. Como veis aquí,
y esto es una estadística que se repite siempre, las mujeres tienen un doble o hasta un triple de prevalencia frente al hombre en según qué sectores de edad, ¿no? Si nos fijamos en el sector de 55, 60, 75, casi las mujeres duplican o triplican. Hay muchas teorías de por qué las mujeres tienen mayor, o sea, hay muchas explicaciones, ¿no? Quizá uno puede tener que ver con factores socioculturales, pero también creemos que tiene una gran carga de biologicismo, ¿no? Vemos también el factor que podría tener protector de las hormonas y también a partir de la menopausia cómo estas cifras aumentan. Y hay muchas otras explicaciones al respecto, también con causas, repito, biológicas y genéticas, pero la realidad, todos los estudios lo señalan, es que las mujeres padecen un doble de depresión frente a los hombres. Si hablamos de ingresos, pues aproximadamente en Andalucía 750 hospitalizaciones al año, con una media de 2 semanas. Yo trabajo en la unidad de hospitalización de aquí de Granada, del Virgen de la Nieve, y solemos ingresar las depresiones más severas, depresiones resistentes, depresiones psicóticas y depresiones con ideas de suicidio. Son los 3 principales factores, ¿no? Un precio de unos 5.000 euros cada ingreso, ¿no? El coste que genera. Y bueno, yo creo que podemos hacer mucho, tenemos que mejorar también la hospitalización. Los pacientes con enfermedad mental, con depresión, a veces se quejan por el tipo de pacientes que ingresan. Yo también lo entiendo. No es un paciente maníaco, un paciente delirante que un paciente depresivo. Y creo que tenemos que mejorar muy mucho en todo lo que tiene que ver con la terapia ocupacional. Nuestros pacientes no deben estar encamados, pero no deben estar encamados. Deben estar en la cama. Debemos de sacarlos de la cama. Por eso tenemos un pequeño gimnasio, por eso tenemos una pequeña biblioteca, por eso ponemos películas, por eso hacemos que hagan manualidades, por eso les entrenamos en habilidades cognitivas. Pero creo que se tiene que hacer mucho. Nosotros ahora tenemos un patio en el PTS y hemos hecho una pequeña reforma y vamos a empezar con un huerto, que me parece que es un buen proyecto, ¿no? Para conseguir, porque es importante que la mente la tengamos distraída. Los monjes, los religiosos, descubrieron cuando entraban en clausura el famoso lema de ora et labora. Si estás todo el día rezando, se te acaba yendo un poco la cabeza. O sea que es bueno rezar haciendo cosas. Es decir, que la terapia ocupacional, que el hacer cosas, que el estar entretenido, que poder distraerte, hace que uno pueda olvidarse de sus pensamientos. Si las unidades de hospitalización son muy claustrofóbicas y muy aburridas, es más difícil salir de la depresión. Bien, hablando un poco de detección y tratamiento. Bueno, tenemos un montón de dispositivos en Andalucía con comunidades terapéuticas, equipos de salud mental comunitaria. Suele haber una cierta queja, y es verdad, en la pública, de que se tarda mucho en atender a las personas. Y luego los pacientes se quejan de que las citas tardan muy largas. Por eso hay muchísimos pacientes que si tienen recursos económicos o incluso sin tenerlo, se van a la privada. Y creo que, bueno, tenemos un poco autocríticos, ¿no? De cómo podemos detectar. Entonces creo que es importante detectar la depresión y evitar la psiquiatrización del sufrimiento de la vida cotidiana. Porque el gran problema en los equipos de salud mental es que muchos pacientes muy leves generan mucho ruido y te quitan mucho tiempo. Y quizás los pacientes más graves no generan nada de ruido y no les damos la atención adecuada. Igual que tenemos una lista de trastornos mentales graves, depresiones, trastornos bipolares, esquizofrenia y trastornos de la personalidad, creo que deberíamos también detectar los depresiones más graves. Y no puede ser, no se puede dar el caso de que una depresión grave con idea de suicidio, que no vamos a ingresar, le demos cita en 3 meses, porque eso es suicida. Entonces, hay que detectar estas depresiones y evitar, repito, un riesgo de psiquiatrización. Me ha dejado mi novio, o te me ha dejado mi novia, tengo un conflicto en casa, tengo problemas, y eso nos invade las consultas, porque al final todo es sufrimiento psíquico. Entonces hay que detectar bien qué es depresión y qué no es depresión. Fijaros que solo, estos son datos de 2013, un poco antiguos, pero 38.000 pacientes atendidos por cuadros fundamentalmente depresivos. Me preguntaría si la depresión se atiende de forma adecuada en atención primaria, ¿no? Y yo pienso que hay un fenómeno que va en doble dirección. Parece un fenómeno contradictorio, pero es real. Y es un fenómeno de infradiagnóstico y de sobrediagnóstico. Bueno, la diapositiva anterior era explicar cómo de 1.000 pacientes que acuden a la primaria, cuánto se le detecta la depresión, pero de esos que se detecta depresión, cuáles son bien tratados y cuáles son inadecuadamente tratados. Yo creo que hay a veces un abuso de benzodiazepinas, utilizamos mucho las benzodiazepinas para el insomnio, para la ansiedad, para la angustia, y dejamos a los pacientes con benzodiazepinas en monoterapia, que es la mejor manera de dejarlo enganchado a la benzodiazepina. Creo que tenemos que utilizar más los antidepresivos, pero repito, si detectamos bien la depresión y poder diferenciar entre lo que es una depresión y lo que es un conflicto, un trauma o un cuadro adaptativo. Y hay un fenómeno en el cual muchas depresiones severas y graves no se detectan y muchos pacientes que reciben el diagnóstico de depresión no tienen depresión. Es curioso porque parece contradictorio, pero es así.
¿Por qué? Porque gente que sufre o tiene sufrimiento psíquico acude al psiquiatra, entonces se detecta depresión, pero es otra cosa. Y muchas personas que tienen sufrimiento psíquico no acuden nunca y no están bien detectados. Y a mí me pasa, y a veces ingresamos pacientes que han hecho un intento de suicidio y lleva 8 meses con un cuadro depresivo en casa y no han pedido ayuda. Esto de la pandemia ha sido catastrófico. Personas en sus casas, mucha gente vive sola, mucha gente solo tiene contacto a través de las pantallas. Las pantallas, bueno, está bien, pero no puede ser, la pantalla no debería de sustituir el contacto humano. Me debería decir que los gatos y los perros tampoco. Es mejor un gato o un perro que no tener nada. Pero hay muchísima gente que su contacto más afectuoso es con la mascota. Esto es llamativo. Yo reconozco que soy poco de mascotas, ¿no? Pero le estoy teniendo cariño porque veo la cantidad de gente que sacan adelante. Pero lo ideal sería que las personas nos relacionáramos más entre sí. Mucha gente está sola y no sabe cómo relacionarse. Creo que aquí es principal el papel que pueden tener las asociaciones de pacientes y en general todo el entramado de ONGs, de lo que llamamos sociedad civil, ¿no? Donde uno se apunta a una parroquia o a una cofradía o a un gimnasio o al club de ajedrez, ¿no? o de literatura creativa. Y ahí es donde empieza a relacionarse con otros. Luego, tenemos que evitar la soledad. Bueno, y entonces pasa, los estudios lo que nos dicen es que hay muchos falsos positivos, ¿no? Entonces hay que detectar bien la depresión. ¿Cómo podríamos mejorar este diagnóstico de la depresión? Porque, como sabéis, la depresión no se puede diagnosticar o no tenemos herramientas complementarias. Todas las analíticas de sangre, de orina, de tal, lo que sirven es para descartar que no se deba a otra cosa. Bueno, pues no se debe a un hipotiroidismo, no se debe a que tiene hepatitis C o no se debe a que tiene un déficit de hierro o una anemia. No. Pero no sirven para diagnosticar, solo para descartar. Esto es importante porque la gente, muchos pacientes con depresión, sobre todo los somatizadores, van a 150 millones de especialistas. Hay una broma que no sé qué tono de broma utilizar. Bimbela me está diciendo, sigue, tira, tú tira. Hay una ley que dice, rebota, que en tu culo explota. Entonces hay pacientes que van a un especialista, que va a otro especialista, que le lleva a otro especialista, que va a la unidad del dolor, que luego le lleva no sé cuánto, que luego lleva el tal, y al final acaban en el psiquiatra que dice, o sea, que me lo invento, ¿no? Como no sabéis lo que tengo, acabo con los locos. Eso dicen muchos pacientes. Yo pienso que el problema es que a veces las somatizaciones, cuando son evidentes, que tienen una base psicógena, o sea, yo conozco pacientes que se hacen gastroscopias, que se hacen punciones lumbares, que se hacen pruebas costosísimas, que se hacen biopsias de... Digo, pues si no estoy en una depresión. Digo, ¿cómo lo sabe usted? Por la cara, por la manera de hablar. Es como el chiste. Yo que va a un bar y dice, ¿no sabe usted bombero? Dice, ¿cómo lo sabe usted? Digo, hombre, la manera de hablar, la manera de entrar, la manera de pedir, el casco, el uniforme, la manguera. Porque es evidente. La depresión es algo que cuando uno tiene ojo clínico pues la ve. ¿Por qué? Por la manera de hablar, por cómo te afecta. Dice la guía clínica, el impacto que tiene a nivel personal, familiar, social. Por tanto, ojo porque hay muchos pacientes que están a veces en cientos de especialistas y no se les ha diagnosticado bien. Bien. ¿Cómo podemos mejorarla? Bueno, es muy sencillo. Hay 2 síntomas preliminares, fundamentales, nucleares. Tristeza patológica, porque la tristeza es buena. Esto también es importante señalarlo. La tristeza es buena. Hay una película que me parece preciosa, Inside Out, una película de las emociones, la habréis visto mucho de Pixar, salen 5 emociones, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco y la ira. Y es una adolescente que está siempre contenta, muy adolescente, ¿no? Estoy feliz, todo va bien. Esto es muy de nuestra sociedad, todo va bien, todo va bien. Life is wonderful, love is in the air, puedes con todo. Y cuando aparece la tristeza, nadie quiere que aparece la tristeza, no toques nada. Cuando aparece la tristeza, la chica madura. Entonces ve la realidad de una forma muchísimo más profunda. Solo desde la tristeza se pone uno a escribir una novela, solo desde la tristeza un tío hace poesía. O sea, un tío muy contento no se pone a hacer poesía, se pone a tontear en la feria. La tristeza es la que hace, por eso casi todos los artistas son bastante depresivos. Bueno, me estoy enrollando, pero entenderme, la tristeza es buena y es un sentimiento humano. Y las personas tenemos más tendencia a la tristeza que a la alegría, fisiológicamente. Es así. Y la tristeza nos hace también a veces pues, unas personas más coherentes, más maduras, más fuertes. Cuando uno ha triunfado en la vida, todo le ha ido bien, pues suele ser una persona malcriada e insoportable. Por tanto, ¿de qué tristeza hablamos? De tristeza patológica. ¿Y qué diferencia hay? Pues que es una tristeza que invade mi vida, que hace que nada tenga ilusión, que hace, yo digo a la gente, es como ponerse unas gafas de sol, todo en negro. El presente, el pasado y el futuro. Habla del pasado, siempre. Hablar con los absolutos, ¿no? Siempre. Todo el mundo, nunca lo he pasado bien. Jamás me voy a recuperar. Todo el mundo es la leche. La gente es pachada de comer aparte. Una visión catastrófica de la humanidad. Bueno,
es ese tipo de tristeza, es ese tipo de desánimo. Y eso es un tipo de depresión, diríamos más serotoninérgica. Y luego hay depresiones donde lo que predomina es el otro síntoma nuclear, que es la falta de interés o placer. Por tanto, tenemos depresiones en las que el paciente está todo el día llorando y lo ve todo negativo y lo ve todo mal, y depresiones donde el paciente lo que te dice es no tengo ganas de hacer nada. ¿Estás triste? No. Triste no. ¿Qué pasó? Que estoy desganado, que no quiero que nadie me caliente la cabeza, que no quiero que nadie me llame, que quiero estar acostado, que quiero estar tumbado. Y que lo que antes hacía me generaba placer, leer un libro, ver un partido de fútbol, lo que sea, ya no me gusta. Y esas son depresiones más dopaminérgicas. Y estos dos síntomas pueden también darse a la vez. Pero son los dos más importantes. Y es cualitativo. O sea, esto tiene que durar más de 15 días y tiene que afectarme todo el día. O sea, si alguien me dijera, yo tengo una depresión de caballo, así, y estás trabajando, hombre, claro, es que no puedo dejar de trabajar. Eso no es depresión. Como si alguien dijera, tengo una fractura de fémur y ayer jugaste al fútbol, hombre, claro, es que estoy una peña. No, vamos a ver, que con fractura de fémur no se puede jugar al fútbol. Con depresión no se puede trabajar, o sea, trabaja fatal. No se puede vivir porque, como han sacado en todos los vídeos, te quita el espíritu. Luego te afecta en la mayor parte del día. Dice, pues entonces no será depresión. Pues no será depresión lo que tú tienes. Tú tienes tristeza, o estás agobiado, o tienes problemas. Y habrá que analizarlo. Estos son dos síntomas nucleares. Y luego hay otros que son falta o aumento de apetito, hay depresiones en las que uno no come o te da por comer, bollicao, entonces te pone zurullo. Esto está así. La gente se da atracones de comida, de productos hipercalóricos. Aumento o disminución de sueño, gente que no duerme nada y gente que está todo el día durmiendo. El tema sexual, normalmente a la baja, no tener deseo, no disfrutar, no poder llegar al orgasmo, eyaculación precoz o eyaculación retardada. Psicomotricidad, estar muy agitado o estar completamente parado. Falta de energía, sentimientos de culpa completamente absurdos y ridículos. Todo lo que me ha pasado es culpa. Paciente delirante dice, el coronavirus es culpa mía, o que mi hija haya suspendido toda, es culpa mía. ¿Qué tiene que ver? Cualquier cosa que pasa en la humanidad es culpa mía. O exageraciones de culpas. No me porté bien con mi vecina, bueno, tampoco es para tanto. Problemas de concentración, atención y memoria. Y eso hace que algunos pacientes digan, me estoy demenciando, porque no me acuerdo de nada. No rindo en el trabajo, no me entero de las cosas. Veo una película o leo un libro y no me entero. Pero los síntomas son depresivos por la instauración aguda y porque se asocian a otros síntomas. Y el suicidio, que no es quiero suicidarme, porque esto es como un árbol. O sea, una persona no está bien y al día siguiente intenta suicidarse. Una persona está bien, empieza a estar menos bien, empieza a ponerse triste, empieza a ponerse muy triste, empieza a agobiarse, empieza a pasar la semana, empieza a pensar que la vida no tiene sentido, empieza a pensar que para vivir así mejor morirme, empieza a pedirle al Señor que le lleve ya al Valle de Josafat y ya se despierta por la mañana y diciendo, maldita sea que empieza otro día, y otro día se mete en internet y dice, a ver cómo me haría yo esto, y resulta que lo he visto en no sé cuánto, y resulta que los medios de comunicación están hablando del tema, y yo ya empiezo a mirar morbosamente de qué manera me mataría, y ya me tomaré unas pastillas, y ya me compro la lejía, y ya tengo una cuerda, y ya para no cuánto, y paso al acto. Y eso es evolutivo. Por eso hay que hablar desde el principio. No hay que decirle, usted ha pensado en suicidarse, porque es como muy angustioso. Hay que decir, ¿usted piensa que la vida merece la pena? ¿Usted ve el futuro con optimismo? ¿Usted desearía estar muerto? Porque esa es la semilla en la cual empiezan las ideas de suicidio. Bien, si os fijáis con estos síntomas que parecen sencillos, pero que luego no se exploran, podríamos mejorar mucho el diagnóstico de la depresión. Y podríamos distinguir mucho más entre lo que es y lo que no es depresión. Bien, bueno, hay un montón de motivos por los cuales derivar a un equipo de salud mental. Creo que si hiciéramos las cosas mejor, más que pedir muchos más psicólogos y más psiquiatras, que hay que demandarlo, tendríamos que mejorar la red de atención primaria, porque la depresión tiene un porcentaje muy alto de mejora con fármacos sencillos y con lo que llamamos psicoterapia de apoyo. La Junta de Andalucía hizo también una guía, yo se la mando mucho a los pacientes, muy interesante, sobre qué hacer si tienes depresión. Son guías sencillas, 15 páginas, el paciente se las lee. Con una cierta psicoterapia de apoyo, con una serie de, que no son consejitos, pero sí mensajes claros, donde el paciente, como decíamos en los vídeos, ¿no?, le transmitamos esperanza. A todos los pacientes hay que transmitirle esperanza. Usted se va a poner mejor. El paciente con depresión piensa, usted habrá visto muchos casos, pero casos como el mío ninguno. Yo no me voy a poner bien nunca. Esto que yo tengo no se puede curar. Con una pastilla, todo te echa al lado. Esto no se va a curar jamás. Está instalado en esa angustia. Tenemos que ser capaces de abrirle ventanas hacia el optimismo, hacia la esperanza. No son falsas expectativas, sino que asumimos su sufrimiento, asumimos su dolor y le acompañamos.
También las APPs. Hemos publicado un trabajo de revisión en nuestro departamento sobre el futuro de las APPs para la depresión. Creo que aquí nos queda mucho por hacer y como antes decía el compañero, ¿no? Hablando Ángel del tema de las redes sociales y el tema del TikTok, bueno, de Facebook y tal, pienso que para pacientes que puedan empezar un cuadro depresivo, y ya se han desarrollado APPs, pero tenemos que buscar que sean evidentes, que tengan evidencia científica detrás, que no sean una APP que se la han inventado 3 amigos. Y que le lancen mensajes de tipo cognitivo-conductual. Y anima bastante. Hoy todo es muy fácil instalársela y para un paciente que está empezando un cuadro depresivo o que tiene ya una depresión diagnosticada, el recibir esos mensajes de tú puedes, tira para adelante, ¿cómo has dormido hoy? Venga, el mal tiempo, buena cara. Incluso hay apps curiosísimas, te cuentan chistes, te transmiten un mensaje o una frase célebre de alguien famoso que te puede, te insisten en la lucha, en fin, cosas muy creativas que pueden ser útiles. Y hoy todos tenemos un dispositivo móvil que miramos continuamente. Bien, ya hemos hablado mucho de la depresión, pero ¿cuáles serían los factores de riesgo? Hemos dicho que ser mujer influye. Tener antecedentes familiares, obviamente, porque hay una carga biológica. El estado civil no casado, esto le molesta mucho a los que no están casados, tiene que ver con el apoyo social. Es decir, tiene que ver con que el soltero, separado, divorciado, en general tiene más dificultad de apoyo social. O sea, que si una persona está en esa situación, pues, como decía antes, tiene que mejorar, tiene que aumentar todo lo relacionado con su red de apoyo. Y buscar amigos y a ser posible que haya un contacto físico, que haya un contacto directo. El estar con una persona, tomándose algo, hablando de cualquier cosa, ya es preventivo. Me siento acompañado. ¿Qué te dicen los pacientes muchas veces que se han intentado suicidar? Es que no tengo a nadie. Es que si yo me muero, doctor, no se va a acordar nadie de mí. Recuerdo una vez que me llamó mucho la atención una mujer que apareció muerta en un piso de Madrid y entonces lo detectaron los vecinos porque llevaba ya mucho tiempo muerta y empezaba a oler, ¿no? Y claro, yo pensaba, qué pena, ¿no? Que alguien se muera y que nadie le eche en falta. Bueno, pues eso tiene que ver con la soledad, ¿no? Muchas veces cuando una persona no tiene a nadie que se preocupe, nadie que se interese, pues eso es también una puerta de entrada a la depresión y, por supuesto, al suicidio. Bien, bajo nivel económico, antecedentes personales de abuso, clarísimo, clarísimo, clarísimo. De abuso sexual, de abuso infantil, de abuso psicológico, de maltrato psicológico, porque eso al final horada nuestra autoestima. No podemos amarnos si no nos han amado primero. Es imposible. Necesitamos que nos amen, necesitamos ser amados. Porque uno empieza a amarse a sí mismo porque otro te dice qué guapo eres, qué listo eres, qué mono eres. Generalmente las madres, ¿no? Te echan los polvos de talco, ay, qué culito tienes. Y entonces todo eso hace que una persona crea en sí misma y se quiera a sí misma. Si por desgracia no lo ha tenido de pequeño, no lo ha tenido en su infancia, tenemos que ver cómo conseguir aumentar esa autoestima. Tú vales. Yo muchas veces cuando veo personas que tienen una autoimagen física, corporal, psíquica tan negativa, digo, bueno, es que esta persona, nadie le ha dado un beso, nadie le ha dado un abrazo, nadie le ha dicho que merece la pena, nadie le ha dicho que tiene dones, nadie le ha dicho que tiene capacidades. Bien, y luego las comorbilidades, ¿no? Física y mental. Bien, como decía, este es el estudio STAR-10, muy famoso porque es un estudio que va pasando de un nivel a otro de uso de antidepresivos, pero yo me quería quedar en este mensaje. Fijaros, la tasa de respuesta y la tasa de remisión en el nivel 1, o sea, utilizando un primer antidepresivo, es altísima. El problema es que cuando uno empieza a utilizar más fármacos y ya no funciona, pues es verdad que ya la tasa de respuesta es muy baja. Y luego también que hay muchas recaídas. Yo me dedico al trastorno depresivo recurrente, con 2 R, tócate los pies. Bueno, pues para evitar las recaídas tenemos que ser capaces de que una vez que el fármaco esté instaurado y funcione, no se trata solo de decir se ha tomado la pastilla o no se ha tomado la pastilla, porque la adherencia es importante, sino de introducir todos los elementos de psicoterapia encaminados a autoconocimiento, aumento de la autoestima, luchar contra las distorsiones cognitivas, mejorar la conducta, evitar la soledad. Es que tengo mucha dificultad para tener amigos. Pues lamento decirte que si tienes mucha dificultad para tener amigos, seguramente el problema lo tendrás tú. No, es que la gente no, la gente es como es. No, es que los granadinos, mala follá, pero hasta aquí se puede tener amigos. Entonces tenemos que ver cómo tú empiezas a cambiar y te haces protagonista de tu historia personal. Y todo eso es lo que hay que hacer para evitar la recaída. Entonces, creo que tenemos buenos fármacos, creo que tenemos buenas herramientas, pero que a veces no sabemos utilizarlas o no sabemos transmitir esta ayuda a los pacientes.
Bien, hablando del coste, siempre nos fijamos en el coste directo, ¿no? Antes hablaba de lo que cuesta un ingreso, de lo que puede costar los fármacos, pero ese coste es microscópico en comparación con el otro, con todo lo que supone las bajas. Las bajas por depresión, fijaros que aquí ponemos el coste de los trastornos mentales en Europa y con infinita diferencia los trastornos del humor son los que generan más. No porque la esquizofrenia sea más leve, que es más grave, sino porque la esquizofrenia es mucho menos prevalente. Entonces, la cantidad de pacientes, la cantidad de personas que tenemos de baja laboral, con todo lo que supone de sobrecarga para el sistema sanitario, para el sistema público, para las pensiones, para todo, pues es el principal coste. Entonces, tenemos que ponernos mucho las pilas. Por supuesto, hay que evitar, bajo cualquier concepto, que una persona que se da de baja por depresión reciba mensajes del tipo: eso es porque eres débil, eso te pasa por flojo, la depresión te la curaba yo a bofetar, eso es porque no está en la cultura del esfuerzo, eso es porque no le echa a la vida lo que hay que echarle. Ojo con estos mensajes, porque son profundamente estigmatizadores. Persona con depresión no trabaja porque está enferma, no por otro motivo. ¿Que hay caraduras? Hay caraduras, sí, los hay. Pero también los caraduras son fáciles o más fáciles de detectar. Bien, como digo, los años vividos con discapacidad, aquí no me enrollo mucho, son altísimos en depresión y dentro de las enfermedades mentales, la principal causa de vivir con discapacidad. Bien, hablando un poco de funcionalidad en la depresión, quizá me da la impresión de que los psiquiatras, los psicólogos, nos centramos demasiado en esto, padecer síntomas. O sea, lo que buscamos es la eutimia. Queremos que el paciente no esté triste, que no tenga apatía, que duerma bien, que coma bien, perfecto. Y ese es el objetivo. Pero creo que es una visión un tanto empobrecedora, porque tenemos pacientes que mejoran de la depresión y dejan de padecer síntomas, pero que el resto de facetas de su vida, que son importantísimas, no las tenemos en cuenta. Todo lo que tiene que ver con el empleo. No se puede vivir hoy en día sin un sueldo, sin un salario, eso es justo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conseguir que esa persona, no solo ya por el dinero, sino por la capacidad que yo tengo de poner mis talentos al servicio de la sociedad? Porque eso es clave para prevenir depresiones. Me siento útil, lo que yo hago tiene utilidad. Me gusta siempre una frase que me encantó de Kennedy, que fue una vez a Cabo Cañaveral, donde tiran los cohetes de la NASA, y se encontró con una señora de la limpieza. Y entonces le dijo: ¿usted a qué se dedica? Y dice: yo me dedico a trabajar para que el hombre llegue a la luna. Creo que es una mentalidad que a veces nos falta, ¿no? Es decir, lo que nosotros hacemos no es solo lo que hacemos, es lo que repercute sobre el resto de la sociedad. Por supuesto, la función cognitiva, hacer entrenamiento cerebral. Necesitamos, porque la depresión en ese sentido es maléfica, o sea, te destroza. O sea, la depresión es un factor de riesgo para luego sufrir demencias. Entonces, necesitamos entrenamiento cerebral, brain training, que nuestro cerebro funcione. La gente por la tarde se pone a ver Sálvame Deluxe y está demostrado que a mayor número de horas viendo Sálvame Deluxe, menor volumen cerebral. O sea, el cerebro se te queda chiquitico, chiquitico, chiquitico y puede incluso tener infarto cerebral, lacunar. O sea, tenemos que tener el cerebro ocupado. Leer, pensar, estudiar, oír música. Fijaros que al final son circuitos cerebrales. El circuito de la lógica, el circuito de la lectura, el circuito de la expresión verbal, el circuito de el psicomotor. Si esos circuitos no los activamos, acabamos cognitivamente fatal. Luego, cambiar de actividad, aprender cosas nuevas, tocar un instrumento musical, tocan mal, si es que da igual, si es que no es por eso, es para seguir vivo. Y luego todo lo tiene que ver con salud física. O sea, todas las depresiones, podría dar una charla magistral de 3 horas, empeoran en todo. Depresión y asma, depresión y hipertensión, depresión y diabetes, depresión y obesidad, depresión y todo lo que queráis, depresión y tabaquismo, todo está unido. Al final la depresión no deja de ser una pieza más de un puzzle. Y no podemos tener buena salud física si no tenemos buena salud mental. En definitiva, la calidad de vida. Este es otro trabajo de revisión que hemos publicado precisamente sobre este tema, ¿no? Depresión y obesidad. Y vemos que va en ambas direcciones. Los obesos se deprimen, los depresivos acaban obesos. Hay una doble dirección clarísima. Pues son dos patas que al final se hacen daño. Si no puedo tirar de mi cuerpo, si no puedo tener una buena salud física, acabo encerrándome en casa, acabo no saliendo, acaba empeorando mi cuadro depresivo. Y a la inversa, si estoy depresivo, no salgo a la calle, me alimento mal, estoy todo el día tumbado, no hago ejercicio físico, acabo engordando. Bien, y ya por último vamos a hablar del suicidio, aunque sé que habéis repetido aquí muchos datos, ¿no? Fijaros que, claro, la depresión se asocia a baja esperanza de vida cuanto antes empiece. Si la depresión empieza en torno a los 15 años, pues casi el paciente puede llegar a perder 10 años de vida. ¿Por qué? Pues porque al final tener una depresión
a corta edad y depresiones recurrentes episódicas, si no las frenamos, acaba asociándose a una muy mala calidad de vida, lo que señalaba antes de la salud física. Y eso hace que se te acorte la vida. No solo por el suicidio, que no es el principal factor, sino porque los pacientes con depresión tendrán más riesgo cardiovascular, tendrán peor salud neumológica. Por ejemplo, está muy estudiado, los pacientes con depresión tienen menos defensas inmunológicas. Entonces, eso de todo tipo de infecciones. Tener depresión es un factor de riesgo para morir por COVID. Esto no lo tenemos en cuenta. Bien, antes señalaban, habéis puesto algún vídeo que decía un mensaje, y es verdad, decía, no todos los suicidios son por enfermedad mental. Es verdad. Pero también es verdad que la inmensa mayoría de los suicidios son por enfermedad mental. Creo que también hay que señalarlo. Existe también el suicidio más impulsivo. Existe también un poco el suicidio moral. Bueno, incluso cultural, ¿no? En Japón, si la has cagado, pues te hace el harakiri. Vamos, es que si no te hace el harakiri, viene tu padre y dice, hazte el harakiri ya que me está humillando. O sea, es la manera de demostrar tu malestar. Depende de en qué culturas estemos. Nuestra cultura, que es una cultura mediterránea, que es una cultura mucho más, no sé, donde los nervios están a flor de piel, pues a veces yo veo suicidios por el impulso. Me cojo la cuerda y me voy al árbol, por lo que me ha pasado esta tarde. A lo mejor no había un cuadro depresivo de base, pero sí una personalidad inestable, una personalidad impulsiva. Bien, pero los estudios señalan que multiplica por 5, por 6, el tener un trastorno depresivo multiplica por 5, por 6 el riesgo de sufrir suicidio, con lo cual es el principal factor de riesgo. Sabemos los factores, los conocemos. Lo intentan mucho más las mujeres, lo consiguen mucho más los hombres. Las mujeres suelen tener intentos de suicidio de menor letalidad. Los hombres de mayor letalidad, ¿no? Pues con intoxicaciones, defenestraciones o con cuerda o de forma muy impulsiva incluso con objetos punzantes, ¿no? Mayores de 65 años, lo habéis señalado, ¿no? Las personas mayores. Y repito, porque también tiene que ver con mayor deterioro de la salud física, mayor aislamiento, menos apoyo. Hemos hablado ya antes del estado civil y me parece muy interesante, por lo menos quería hablar de esto, por no repetirme, el tema rural, hablando especialmente en Andalucía. Ahora daré algún dato. 10 suicidios al día, por desgracia estas cifras son de 2018, la última estadística ha subido, lo habéis visto, 3.900, o sea, hemos tenido un pequeño empeoramiento, no hay que angustiarse, tenemos mucho que mejorar y tenemos que seguir mejorando. Pero efectivamente es una lacra mucho más que víctima de accidente de tráfico, mucho más que violencia de género, que son cosas muy graves, ¿no? No quiere decir que el otro no sea grave, pero que creo que esto lo tenemos que poner más encima de la mesa y, lógicamente, estas jornadas están todo el rato hablando de esta idea, ¿no? Un estudio que se hizo en Andalucía, liderado por el profesor Jorge Cervilla, catedrático de nuestra universidad, pues fijaros la prevalencia de suicidabilidad, ¿no? Que es coger todo el concepto, lo que antes hablaba, ¿no? Deseos de muerte, ideas de hacerse daño, ideas de suicidio, plan suicida, intento de suicidio. Entonces, claro, si cogemos todo ese concepto como un espectro, veremos que es mucho más alto. Y creo que es importante esta idea, porque no se trata tanto de llegar al paciente que ya está a punto de suicidarse, sino prevenir mucho antes, detectarlo mucho antes. En las consultas de psiquiatría, en las consultas de primaria, a veces hay un miedo a hablar de esto. Hay una falsa idea, ¿no? Como yo le diga, como yo le pregunte que se quiere suicidar, le van a entrar ganas. Si lo pensáis, es completamente ridículo. Si alguien me pregunta, ¿te quieres suicidar? Y dice, no, pero con lo que me has dicho me lo estoy pensando. Es absurdo. No piensa en eso porque te lo pregunten. Y repito, hay que saber preguntar. Eso que la vida no merece la pena, pensar todo cuánto. Por ejemplo, es importante preguntar, ¿qué supone para usted la muerte? ¿Tiene miedo a la muerte o es una liberación? ¿Cuáles son las actitudes del paciente ante la muerte? ¿Cuál es su respuesta, si es religiosa o no lo es? Porque eso nos va a servir. Sabéis que el factor religioso es el único factor o de los únicos factores que se han demostrado que ser protectores frente al suicidio. Pero claro, no se trata de decir no me suicido porque si no Dios me condena. Sabéis que antiguamente incluso en los cementerios no se enterraban a los suicidas. No se trata de esa idea, sino se trata de encontrarle un sentido al dolor, encontrarle un sentido al sufrimiento. Bien, y entonces este es un mapa, fijaros, los colores más, el blanco serían las tasas de suicidio más bajas. En cuanto más oscuro, las tasas de suicidio más altas. No sé qué os sugiere el mapa. Yo cuando lo vi me quedé impactado. Esto se publicó en el libro blanco de la depresión y el suicidio que se publicó el año pasado. Fijaros, Madrid, Barcelona, la zona de Alicante. Fijaros Andalucía, País Vasco. Aquí fijaros que son las zonas rurales de Galicia.
Aquí, por ejemplo, que diréis, esto está muy bajo, pues efectivamente está muy bajo. También tiene que ver con la población, porque hay en algunas zonas que no es que sea bajo, es que hay poca población. Pero lo que llama la atención es ese efecto rural. Y tú dices, y es llamativo, porque todos los estudios científicos señalan que la ciudad es paranoica. O sea, vivir en ciudad no es muy bueno para la salud mental. Y además es lógico. Si vosotros vais a Hong Kong o vais a Nueva York, a una gran ciudad, a Madrid, vas en el metro y es una ciudad un poco deshumanizada. Millones de personas que no se conocen entre sí y que van como hormigas y nadie le pregunta a nadie. Y tú vas al metro de Madrid y un tío se te acerca y te va en dirección contraria. O sea, las ciudades son un poco psicóticas, son suspicaces, son paranoicas. El ambiente rural siempre se ha detectado como algo bueno, porque la vecina me pasa la sal. Porque tú vas a un pueblo por la tarde y todos los viejos se te quedan mirando y dicen, ¿este tío quién es y a dónde va? Pero todo el mundo se conoce. Sin embargo, en el suicidio quizás lo que puede suceder es que puede haber más aislamiento, esto también creo que tiene que ver con la España vaciada, que quizá puede haber menos herramientas de acceso por la distancia a los servicios sanitarios, que puede haber más estima o más vergüenza a la hora de hablar de estas cosas, de pedir ayuda, o que puede haber personas que tengan menos herramientas psicológicas a la hora de, pues eso, ¿no? Poner su sufrimiento en manos de otros. Es algo como que tú te lo comes para ti solo. Y que la salida fácil puede ser ahorcarse. Es curioso, porque hay un triángulo famoso, no sé si habéis oído hablar de este tema, el famoso triángulo, dicen, de las Bermudas, entre Nájar, Alcalá la Real y Montefrío, donde hay unas tasas de suicidio altísimas. Hay muchas teorías al respecto, pero la realidad, estos son datos que me cedió el profesor Gurpegui de mi departamento, es que si os fijáis las tasas que hay en España de suicidio y nos fijamos en este estudio, que es en esa zona, en ese triángulo, pues es infinitamente mayor. Y fijaros en varones. O sea que a lo mejor hay zonas donde el suicidio se ve como algo endémico. Y pienso que también influye bastante lo cultural, ¿vale? Bueno, voy a terminar ya. ¿Voy bien? ¿Sí? ¿Lo estás viendo bien? ¿Te está gustando? Bueno, muchas gracias. Tú es que eres fan. Es que me ha dicho el profesor Bimbela. Luis, es súper importante que te ajustes a los tiempos y que la gente se quede con ganas. Que es lo que yo le digo a mi mujer. ¿Te has quedado con ganas? Y dice, sí. Digo, pues eso es lo importante. Es un chiste un poco machista. Espero que nadie se enfade porque aquí está la sensibilidad. Bueno, quería hacer un pequeño contrapunto después de todo lo que hemos explicado de algunas ideas que podrían aumentar el optimismo, como hemos dicho en ese efecto papageno de la flauta mágica donde le va cantando al otro para animarlo. Pues por no acabar hablando solo de depresión y suicidio, algunas ideas que pudiéramos fomentar la resiliencia y el optimismo en nuestros pacientes. Bueno, el hombre moderno está angustiado. El hombre moderno está angustiado. El hombre moderno está quejoso. El otro día iba al parking de mi hospital, me encontré con un compañero y le dije, ¿cómo te encuentras? Y dice, pues ¿cómo quieres que esté? Digo, este está para verlo yo. Este ha venido escuchando a Jiménez Los Santos. Entonces, la gente está encabronada, la gente está enfadada, la gente está mosqueada. Hay un tono de crítica, hay un tono de queja, hay un tono de enfado. Ese es el humus donde empieza uno a ponerse mal. Es muy típico que cuando algún paciente, estamos hablando, me dice, yo sé que estoy mal, doctor, pero yo sé que el resto de la gente está peor. Digo, esa será su opinión. La gente puede estar mejor, habrá gente que esté mejor, o que todo el mundo está peor. Además, estás peor en comparación con quién. La gente dice, lo hemos escuchado en la pandemia, estamos en el peor momento de la historia. Pero obviamente la historia, pues no sé, como una guerra mundial con 5 millones de judíos terminado. Digo yo que eso fue peor, ¿no? Hace no tanto hubo una guerra civil en España. Digo yo que eso fue peor. O es que es peor. El COVID es peor que la guerra civil. Si estamos todos en casa viendo Netflix. No sé, esto está peor. Lo que tenemos que ser conscientes de que yo podría estar aquí dando una charla de 2 horas diciendo cosas. Me gusta dar una conferencia que le pregunto al público, ¿cómo creéis que va el mundo? ¿A mejor o a peor? 90% levanta la mano a peor. Yo voy a estar aquí diciendo datos positivos de la humanidad sin parar. O sea, 2021 ha sido el año donde la gente de la humanidad, del planeta, del cosmos, han vivido más años. La esperanza de vida no para de crecer en todos los países del mundo, también en los pobres, también en los subdesarrollados. Nunca jamás ha habido más tasas de alfabetizados. Estamos acercándonos al 95% de la población mundial, con lo que supone de acceso a la cultura, de acceso a la inteligencia, de acceso a la democracia. Nunca jamás ha habido menos mortalidad infantil. Nunca, a lo largo de toda la humanidad. En el 1850, el 45% de los niños, 45%, no llegaban a los 5 años de edad. Hoy es el 4%. Nunca jamás ha habido menos muertos por conflictos armados. Nunca. Nunca. Nunca ha habido menos muertos o sea,
bueno, accidentes de avión, prácticamente no hay. La seguridad, ¿cómo ha crecido la seguridad? Las tasas de homicidio en países de nuestro entorno es bajísima. España es uno de los países con menos criminalidad. Creo que es bueno que de vez en cuando recordemos estas cosas. Nunca ha habido menos pobres. Dice Luis, eso dato es correcto. Nunca ha habido menos pobres. Cada vez hay menos pobres en la humanidad. Masas ingentes, millones y millones de chinos y de indios están saliendo del umbral de la pobreza. Por eso vienen aquí de turismo. Cada vez hay más gente. Por eso consumimos más. Por eso el planeta se resiente. Luego, creo que también tenemos que tener un... Y tú dirás, ¿y por qué eso no se oye? Porque el mal es morboso. El bien no. Si yo sacara mañana un periódico que se llamara Buenas Noticias, lo compraría a mi madre, porque me tiene mucho cariño. Pero si sacara un periódico que se llamara Violaciones y Asesinatos, de hecho ha habido periódico el caso que era así, tendría muchísimo público. Si mañana matan a una chica y la violan, y va a oír todos los telediarios. Es bueno que sea así, porque es algo tan gordo que tenemos que informarnos. Pero da una falsa visión de la realidad. El ejemplo más claro es el del bosque. En un bosque hay millones de árboles creciendo, pero cuando uno cae es el que hace más ruido. Los árboles que crecen no hacen ruido. El bien no hace ruido. Pienso que es bueno que de vez en cuando recordemos que muchas cosas de nuestra sociedad van bien. Todas no, porque eso sería de tontos. Pero señalemos un poco el bien. Por tanto, mi consejo es hablad del bien. Mucha gente me dice, usted verá gente que está fatal. Pues veo de todo, hay gente que no está tan fatal. Usted estará acostumbrado a cosas súper gordas. Digo, pues tampoco. Veo seres humanos con problemas, como yo. Hablad del bien. Creo que esto es de lo mejor que podemos hacer para fomentar el optimismo. Intentar evitar conversaciones que giren siempre en torno al mal. Fijaros que cuando pasa algo gordo en cualquier sitio, alguien que se suicida, o hay un divorcio, o alguien que le pone los cuernos a alguien, lo que sea, eso en general se expande, todo el mundo quiere hablar de eso. Ese es el éxito de los programas del corazón. Contar las miserias humanas. Porque, repito, el mal es morboso. Nos gusta enterarnos de las cosas gordas de los otros. Pero eso es malo, creo. ¿Por qué? Porque hace que tengamos una visión de la realidad profundamente negativa. Esta es la diferencia entre el pesimismo y la ingenuidad. ¿Qué dice el pesimista? No valgo para nada. ¿Qué dice el ingenuo? El ingenuo es 1000 veces peor. Porque dice, valgo para todo. Ese es el que te hunde una empresa. No hay nada peor que un tonto con iniciativa. Dice, yo que tengo una idea, pues míratelo primero. O sea, es absurdo pensar que valgo para todo. Por cierto, ¿no pensáis que es un mensaje que se escucha continuamente en nuestra sociedad? Si tú tienes un sueño y tú te esfuerzas por tu sueño y tú pones de tu parte, tú al final los sueños se hacen realidad y uno consigue lo que quiere. Eso es una estupidez y además es mentira. Doctor, si yo me pongo muy guapo, ligo, con esa cara lo veo complicado. Vamos a utilizar otras técnicas. Hay que conocerse. ¿Para qué vale uno? ¿Qué defectos tengo? Sin caer en el pesimismo. No valgo para nada. Soy un desastre. Soy una porquería. ¿O no? Eres como eres. Como dice en Almería. Lo que es aceptación de uno mismo. Esa es una clave de optimismo clara. Cuando una persona reconoce sus fallos y se los señalas, no sufre. Cuando yo estaba en mi colegio, de los 5 años a los 15 años, durante 10 años consecutivos, siempre que se elegía un equipo de fútbol, yo era el último en ser elegido. Hipótesis A. Te tienen envidia. Van a por ti. Quieren hundirte. Hipótesis B. Eres malísimo. Con el tiempo se confirmó la hipótesis B. Por tanto, si mis padres me hubieran apuntado a un equipo de fútbol, ¿yo jugaría mejor al fútbol? Sí. Porque peor es difícil. Pero nunca sería bueno. Porque no tengo esa capacidad. Creo que esto es importantísimo saberlo. Uno no vale para todo. No somos dioses, no somos... Tenemos algunos dones, algunas capacidades, cosas que se nos dan mejor, cosas que se nos dan peor. Por tanto, frases como tú puedes con todo, o todo, a mí me parece bien todo esto de si se puede, tienes que salir de la depresión, por supuesto, pero ojo con frases que sobrecargan psicológicamente, porque al final es la teoría norteamericana del winner y el loser. Si tú has fracasado, eres un loser. Y como vives en Estados Unidos, que es el país de las oportunidades, si no lo has conseguido es porque no lo has echado lo que hay que echarle. Ah, y si yo tengo retraso mental, y si yo tengo TDAH, y si yo soy pobre, y si yo no tengo acceso a la... y si yo soy disléxico, y si yo soy cojo, y si me falta un brazo, entonces ¿qué? Pues todos podemos con todo. Es importante conocerse. El autoconocimiento personal es el que te lleva a la felicidad, porque te lleva a saber cómo eres. Y lo curioso, y esto me parece interesantísimo, es que uno solo puede conocerse a través de los demás. Vosotros ahora mismo me estáis viendo.
Yo no me estoy viendo a mí mismo. Yo puedo decir, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Tendré una visión subjetiva. Vosotros tenéis la visión objetiva porque me estáis viendo a mí. No hay nada más humillante que grabarte en vídeo. O ahora que me estoy viendo aquí en vídeo. Súper humillante. Oír tu propio tono de voz. Eso es que la cámara graba mal, ¿no? Ese es mi tono de voz. Así hablo yo. Ese es mi tono de voz. Te estás quedando calvo. Digo, me calvo y gordo. Cuéntalo todo. Verte desde fuera. Luego, creo que es importante permitir que nos señalen los fallos, conocer lo que hacemos mal, porque la persona optimista es la que lucha contra sí mismo. ¿Qué le pasa al depresivo? Que pierde la esperanza, que no tiene herramientas para enfrentarse a su yo, que no tiene herramientas para luchar contra sus defectos, que piensa que nunca va a mejorar y eso le deprime profundamente. Los griegos ya lo sabían, no he inventado nada. Aquiles, un tío guapo, depilado, de gimnasio, metrosexual. Cuando hacen la película ponen a Brad Pitt. Que no me digáis que no hay un tío que está más bueno que Brad Pitt, es guapísimo. Pero ¿qué le pasa a Aquiles? Que lo metieron en la marmita cogiéndolo del talón. Y por tanto todo su cuerpo era perfecto, menos el talón. Tú le pegabas en el talón y te lo cargabas. ¿Qué quieren decir los clásicos? Que todo el mundo tiene defectos. Gracias a Dios. Porque un mundo de gente perfecta es insoportable. Si yo me caso con una mujer y mi mujer es perfecta, en la discusión, ¿cómo le doy? Importante que el otro también tenga defectos. Las personas, fijaros, el amor, en el fondo, no deja de ser reconocer un déficit que otro me llena. Para eso tengo que reconocer que necesito a los demás, necesito que los demás me completen. Y como decía antes, el dolor, el sacrificio, el esfuerzo, la pelota vasca, cuando uno va al País Vasco, juega la pelota vasca, le pegan fuerte, le pegan fuerte, le pegan fuerte, y al final la mano, hay una enfermedad que es el mal del pelotari, tiene la mano destrozada, pero ya no le duele. ¿Eso quiere decir que uno tiene que ser masoca? No. ¿Tiene que uno agarrar el dolor y darse flagelarse? No. El dolor es intrínseco a la vida. Pero no tiene que evitarlo continuamente, porque si lo evita continuamente se hace hipersensible al dolor. Por cierto, algo propio de nuestro mundo. Cuando me enfrento a una dificultad, como no tengo herramientas, como no he sufrido tanto, como nadie me ha dicho que no, tengo, típico de nuestro adolescente, nula tolerancia a la frustración. Luego tenemos que ser capaces de que nuestros hijos, de que nuestra familia, de que nuestros pacientes, de que la gente toque un poco el dolor. Y habrá que darle herramientas para manejar el dolor. No eliminarlo al 100%, porque el dolor, repito, es intrínseco a la persona, igual que la tristeza. Bueno, un libro hiperclásico. Bimbela es un auténtico experto, se lo sabe de memoria, El hombre en busca del sentido. Pero no es... Y fijaros que habla de eso. La vida es bella, dice la película. Y la vida es bella se basa en un campo de concentración en el que entra un padre con un hijo y muere no sé cuántos miles de judíos. Víctor Frank, Auschwitz. A mí me ha inspirado muchísimo la pandemia y he escrito un libro que se llama La belleza de vivir en plena pandemia. ¿Por qué? Porque, repito, el dolor, el sacrificio y el esfuerzo y las cosas malas de la vida nos hacen más humanos, nos hacen más humildes. Y Víctor Frank demuestra en su libro y en muchos otros libros que tiene, no solo este, muy interesante, esa logoterapia, esa búsqueda de un sentido. Y sobre todo, el tener, como decía Nietzsche, el que tiene un porqué soporta cualquier cómo. El tener un porqué. Y es interesante pensar que estas respuestas son individuales. Las tres grandes preguntas que se tiene que hacer un ser humano en su vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos a comer? Y lo más importante, cuando vayamos a comer, ¿quién nos va a invitar? Uno tiene que hacerse preguntas. Y tiene que encontrar sus respuestas. Yo he encontrado las mías, pero yo no puedo implantar mi respuesta a los demás. Lo que sí que tengo que decirle a la gente es que se lo pregunte. Y es un tipo de psicoterapia más de corte humanístico, pero que tiene profundidad, que tiene una carga de profundidad. Un libro que me ha hecho mucha gracia, La euforia perpetua, de un pensador moderno, dice sobre el deber de ser feliz. Porque hoy hay una imposición moderna que tienes que estar siempre contento, que tienes que estar siempre pasártelo bien. No vale el orgasmo, ahora tenemos que ir al multiorgasmo. Estar en una especie de chute de adrenalina absoluto, de continuo hacer cosas nuevas, de disfrutar. Yo lo veo con mis hijos, dicen, papá, ¿esta tarde qué vamos a hacer? Y digo, esta tarde no vamos a hacer nada. Es importante aburrirse. No podemos estar acostumbrados a hiperestimulaciones, que nos pasa con los móviles, que nos pasa... Claro, la gente está... ¿Por qué el capitalismo funciona tan bien? Porque nos hiperestimula. Ahora viene el Black Friday y luego vendrá el 14 de febrero y luego vendrá... Y siempre hay que estar consumiendo. Entonces la gente consume. La gente está obsesionada con consumir, con tener, con poseer. Tú te metes en internet y pones pantalones y ya te sale todo el día. Pantalones. ¿Quieres pantalones? 2x1, pantalones, 3x1, pantalones, semana el pantalón. La gente va por la calle, pantalones. ¿Cómo estás? Estoy fatal porque me tengo que comprar los pantalones. También me voy a comprar los pantalones. Pero eso, repito, hace que las personas sean menos humanas. Y es
La euforia perpetua es un factor de riesgo de la depresión. Querer estar siempre contento solo te puede enfocar a la tristeza. Como digo, hay que encontrar el sentido. Ya termino. El amor humano se representa como una rosa con espinas, que huele bien, que tiene buen color, buen sabor, pero que pincha. El amor duele. Y eso es lo que merece la pena. Lo dice Joaquín Sabina en una de sus canciones. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amores que matan nunca mueren. Creo que hemos perdido también el sentido del amor. El sentido del amor también es el sentido de la entrega. No lo digo yo, lo dice una filósofa puertorriqueña llamada Jennifer López, también conocida como G. Lowe, que dice: nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loco tu lado salvaje. De 0 a 10 te doy un 13 en la cama. G. Lowe. Pero, y dice la canción, pum, pa, pum, pam, pum, pa, pum, pam, pum, ¿el anillo pa' cuándo? Porque lo que yo quiero es que tú des la vida por mí. Lo que yo quiero es que te sacrifiques. Lo que yo quiero es que me ponga un brillante. Y lo que yo quiero es que seas fiel hasta que la muerte nos separe. Un poco hortera, pero es así. Necesitamos que los demás nos quieran. O uno le encuentra sentido al sacrificio, o difícilmente se podrá enfrentar a las dificultades de la vida. También os dejo con Pablo Dors, el amigo del desierto. Pienso que hay demasiado ruido en nuestra sociedad. Quizá tendríamos que escuchar un poco el silencio, reflexionar, pensar, y de ahí seguramente encontraremos muchas claves. Bueno, ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros. Tengo aquí unas conclusiones muy absurdas que paso de ellas porque ya sé que me he pasado. Entonces voy a terminar con un mensaje final porque ya me he pasado de mi tiempo. Hace no mucho fui a Canal Sur y entonces me hacían una entrevista y me decía mi madre, las madres siempre te dan estos consejos, dice: Luis, por Dios, no digas tonterías, que tú dices muchas tonterías, no digas pamplinas, di cosas serias, di cosas profundas, que te va a escuchar mucha gente y puede hacer mucho bien. Entonces, cuando estaba en el programa, iba hablando y siempre hay un guionista que te saca un titular, ¿no?, de lo que estás diciendo. Me sacaron este titular: Luis Gutiérrez, psiquiatra, hay que dejarse de chuminar campestre. Bueno, me reivindico en mi mensaje. Creo que hay demasiada chuminá. Está claro que la depresión y el suicidio no es una chuminá, pero muchas de las cosas que nos quitan la paz, sí. Hay demasiadas tonterías, demasiadas estupideces, demasiadas pamplinas. Seamos capaces de quitarnos todo eso de encima, seamos capaces de centrarnos en lo importante, seamos capaces de vivir con optimismo. Yo estoy convencido de que si tuviéramos un discurso en el cual habláramos más del bien que del mal y en el cual fuéramos capaces de abrirle a las personas con depresión una puerta a la esperanza, estoy convencido que no os quepa ninguna duda de que cambiaríamos el mundo. Muchísimas gracias. Micrófono. Sí, probando. ¿Ahora? Perfecto. Digo que qué maravilla. Empezamos hablando de amor hace unas cuantas horas. Yo os confieso que estoy muerto, agotado, pero aquí seguimos. Y hemos acabado también con amor y con optimismo, riendo, lo cual está muy bien, teniendo en cuenta de lo que hemos hablado, de lo que hemos trabajado y las horas que llevamos aquí. Os decía hace unas cuantas horas que mañana es el Día Mundial de la Felicidad, de la bondad. Por eso hacíamos estas jornadas en estas fechas y que decidíamos entrenar bondad, hacernos un máster en bondad, en amor. Pues resulta que el día 11, que fue ayer, también se cumple un aniversario. El día 11 del 2019, es decir, hace 2 días, fue un día histórico, y lo voy a repetir hasta la saciedad en esta casa y donde me dejen, porque por fin la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en su división europea, publicó un informe cuyas conclusiones decían, cito textualmente: involucrarse en actividades artísticas, ya sea de forma activa, pintando, cantando, escribiendo, bailando, o ya sea de forma más pasiva, yendo a conciertos, leyendo, acudiendo a exposiciones, mejora la salud física y mental del ciudadano.
salté de alegría. Por fin, ¿eh? Por fin tenemos evidencia científica que corrobora, confirma la evidencia vital que teníamos desde hace muchos años. Bueno, Pessoa ya lo dijo. Existen las artes porque con la vida no es suficiente. ¿Por qué pinta mañana Altamira? ¿Qué dice Elvira Sastre, la poeta más de moda en estos momentos? Textualmente, no se corta un pelo. Escribo para curarme. No sé si recordáis la escena de Billy Elliot, donde la maestra va a su casa a convencer a la familia para que lo dejen bailar. La familia no quiere porque esto es de maricas, no sé qué, no sé cuántos. Y Billy Elliot, que eso es su vida, entra en una fase de ira brutal, empieza a bailar en casa destrozando cosas, violencia total, sigue bailando por el pueblo y tú ves en 3 minutos, ves en vivo y en directo, esa escena la podéis recuperar en YouTube tal cual, es maravilloso, en 3 minutos ves cómo sana su ira, se sana. El arte es sanador, os lo digo por experiencia, ¿eh? Mi último libro sobre el suicidio lo explico claramente, con pelos y señales y intentando hacerlo sin manías también. El arte es sanador. Entonces, me parece maravilloso. El año pasado acabamos, os acordaréis, la primera jornada de suicidio con un piano virtual. Hoy vamos a acabar en vivo y en directo. Solo voy a decir, señoras y señoras, un artista, María Ballesteros. Adelante. Gracias, José Luis. Mi nombre es María Ballesteros. Estoy aquí como musicoterapeuta, como entusiasta de la psicología de la salud, como profesional al servicio de las personas. Hay música en la alegría y música en el dolor. Abracemos con una nana a quien amamos. Compartamos la liberación del sufrimiento expresado con tambores. Compongamos una canción que narre lo que sentimos. La música nos acompaña y rodea desde el útero de nuestra madre hasta los últimos instantes de vida. Pone ritmo a nuestros pasos y a nuestro corazón. Evidencia las inquietudes en nuestro aliento. Expresa la miríada de sentimientos que nos inunda a cada instante. Ante la adversidad, ante la necesidad, ante lo desconocido, ante la indefensión aprendida, ante el dolor y el miedo. La música, el arte, nos permite sanar. Nos facilita avanzar, aprender, relacionarnos, expresarnos, curarnos, mejorar, sentir y tocar lo bello y armónico a nuestro alcance. Los musicoterapeutas llevamos más de 50 años utilizando la música con objetivos terapéuticos para ayudar a las personas en sus procesos vitales, analizando, innovando, probando y evaluando, estudiando siempre y avanzando en las técnicas para el beneficio de nuestros pacientes y usuarios. Es una disciplina compuesta de empirismo y experiencia, que se integra en equipos y que potencia la eficiencia de las intervenciones coordinadas. La musicoterapia clínica y hospitalaria tiene muchos ámbitos y áreas de actuación. Una persona a la que la demencia le ha robado su identidad puede encontrarla en la música de su juventud. Quien ha perdido el ritmo por la degeneración de un parkinsonismo puede marchar con una canción de rock. Facilitar la rehabilitación tras un accidente. Recuperar capacidades y niveles funcionales. Regular las constantes fisiológicas al final de la vida. Nos une un mismo deseo. Conectar con la persona que se siente sola e incomprendida. Construir una vía de comunicación cuando la expresión del sufrimiento no encuentra palabras. Acompañar. La soledad y el aislamiento tan dolorosos se alivian ante un instante de conexión. Podemos descubrir a alguien referente, un ejemplo. Alguien que cualquiera querría ser, que también sufre, que siente que no puede hacer nada para disminuir su dolor. Una persona que cree que solo la muerte le traerá descanso y alivio. Y con todo, de alguna forma, consigue dar un paso hacia la sanación, una oportunidad nueva, diferente de vivir, pedir ayuda y ser escuchado. Escuchemos pues a Papageno. Escuchemos su melodía, que es su narración. La música que Mozart, en la flauta mágica, le puso al que sufre, al que pide ayuda, y al hacerlo nace en él la esperanza de un nuevo camino.
Micrófono. Micrófono. Hola, hola, sí, hola. Bueno, María, muchas gracias. Es que estoy emocionado, porque estas cosas, ¿no? La música, ¿sabéis? Llega al alma. Por eso, como primicia, ya os digo, os decía antes que dentro de los retos en esa nueva definición de salud como habilidad, que por favor darle vueltas porque es clave, que hicimos con Alex Haddad, a la salud física, emocional, social, espiritual y ética, vamos a incorporar, y María y yo estamos trabajando en ello, por aquello de incorporar también evidencia científica. Otra E, nos gusta jugar con las letras, ¿no? Para más fácil de recordar. Y vamos a trabajar la E de estética, ¿no? El arte sanador. Y hay intervenciones en salud pública, sobre todo de ámbito comunitario, donde trabajando con poblaciones, ¿no? Por ejemplo, recordará en Cali, Colombia, se ha hecho muchas cosas, ¿no? Boe Mistura, grupos españoles que han trabajado allí con barrios, ¿no? Porque se ha visto que cuando una población cuida su barrio, mejora la estética, la E de estética, la estética de su barrio, empieza a cuestionarse también su propia estética, su cuidado, no solamente físico, sino eso que decíamos todo el día, del alma, ¿no? Antes empiezan a cuestionarse. Recuerdo que cuando trabajábamos en la época del SIDA, esto no estaba en el guión, pero como veo que nos vais, pues nada, yo aquí está tirado para adelante. Pero tiene que ver de alguna manera y así os lo lleváis ya, por si no nos volvemos a ver. Cuando trabajábamos con toxicómanos, nosotros, un tema clave, la estrategia de reducción de daños, ¿no? Que ahora cuando el suicidio me recuerda algunas cosas, cuando decimos nuestro objetivo es, aquí que decía esta mañana, validar, ¿no? Entonces, cuando trabajábamos con toxicómanos, lo que trabajábamos era su salud. Por eso trabajamos en reducción de daños. Mejor que no te pinches, pero si te pinchas y puedes desinfectarlo con alcohol, con alcohol. Ahora, si no tienes alcohol y tienes whisky en casa, con whisky. Y si no tienes whisky y lo haces con agua, mejor con agua que con nada, ¿no? Toda esa gradación de riesgos, de reducción de daños, porque la OMS nos había dicho, primer objetivo, que no se mueran. Segundo, que no enfermen, la morbilidad. Y tercero, la dependencia, pero tercero, ¿no? Porque si se mueren no puedo hacer pocos trabajos de que lo dejen, ¿no? Entonces, eso ahora no sé a qué venía, pero bueno, os lo comento. ¿A qué venía esto? La reducción de daños, suicidio, ¿eh? La estética, sí, esto sí, cuando muy bien, ¿eh? Público maravilloso y atento. Cuando se cuida esa cuestión estética del barrio y demás, la gente luego acaba también cuidando su autoestima y demás. Y luego otra cosa que con Ángel me ha quedado pendiente de comentar y que también era una de las cosas que aprendimos cuando el SIDA. Cuando ha dicho trabajar con, ¿no? Co-crear, ha dicho ese verbo que me gusta tanto, co-crear. Co-crear con las poblaciones destinatarias. Ramón Vallés, gran Ramón Vallés, profesor de muchos de los psicólogos de este país, Ramón Vallés, en su libro SIDA y Psicología, dijo algo que era clave, ¿no? Que él que era obsesivo de la evaluación, había descubierto, investigando, todo el tema del SIDA, los cambios y tal. Fijaros la frase, ¿eh? Cuanto más igual a ti es el que te pregunta, más fiable es la respuesta. Repito, ¿eh? Porque esto es clave para los que hacemos lo que hacemos, ¿no? Cuanto más igual a ti es el que te pregunta, más fiable es la respuesta. Lo digo porque cuando queríamos trabajar con poblaciones de difícil acceso, toxicómano tal, formábamos a grupos de esta población que eran los que iban a hacer los cuestionarios, las entrevistas a sus lugares, ¿no? Porque si uno va con su bata blanca, pues claro, la gente es lista, ya sabe lo que nos gusta oír, ¿no? Pero a lo mejor no es muy fiable, ¿no? Por eso lo de trabajar con es fundamental. Bueno, yo no me enrollo más porque esto puede degenerar. Ha sido una maravilla, yo estoy conmovido, la verdad, estoy impresionado. Además, veo claramente que vamos a hacer una tercera edición, porque alguien me decía esta tarde, ¿no? A ver si esto va a ser ya una... Por estas fechas, porque es el Día Mundial de la Bondad. Habíamos dicho el grupo que de alguna manera hemos organizado estas jornadas, que probablemente, porque nos lo pide el mundo, ¿no? Y porque creemos que es prioritario, probablemente el año que viene nos dediquemos al tema jóvenes, adolescentes y demás, entre otros, ¿no? Porque siempre asuma dimensión interesante. Y vamos a seguir entregados en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque ayer lo decíamos en esa reunión previa que tuvimos, off the record, yo ya salí también para Rieces. Hacer esto, sobre todo, nos sana a nosotros, a los que lo hacemos. Esto nos da sentido a los raritos que estamos metidos en este tema, ¿no?
Que luego favorece a otros, oye, miel sobre hojuelas. Magnífico. Pero es así, hay que reconocerlo. Bien, señores y señoras, ha sido un placer. Nos vemos el año que viene. Gracias.